Bienvenidos y bienvenidas a Pensiones, lo que debes saber. Un espacio de Jupema, creado para conversar de forma clara y sencilla sobre temas que impactan directamente nuestra calidad de vida, nuestro futuro y nuestra tranquilidad. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Pensiones, lo que usted debe saber, un espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es que esto es algo que todas las personas trabajadoras, independientemente del régimen al que coticemos, tenemos que prestar especial atención. Y es el caso del impacto financiero de la morosidad. Y hoy vamos a hablar de la morosidad de los centros educativos privados. Para abordar este importante tema, hoy nos acompaña el máster Edwin Jiménez Pérez. Él es el jefe del departamento financiero contable de Jupema. Don Edwin, bienvenido. Muchas gracias, doña Sonia. Un saludo a la afiliación del magisterio. Muchas gracias, don Edwin. Don Edwin, para empezar y comprender de qué hablamos, ¿verdad? Contémosle a nuestra audiencia qué son las cuotas obrero-patronales. Perfecto. Bueno, en este caso, las cuotas obrero-patronales, como ustedes bien saben, ustedes en sus salarios, todos los meses, el patrono les retiene un aporte. Este aporte es lo que ustedes van a contribuir a su seguridad social y que al final y al cabo les va a servir para su pensión. Entonces, ustedes como obreros hacen esa aportación. Los patronos también tienen que hacer una aportación en función de ese salario que les reportan y el Estado también hace una aportación. Por eso hablamos de que las aportaciones son tripartitas, porque hay un componente de obrero, de patrono y Estado. Y entonces necesitamos que todos cumplamos en tiempo y forma para robustecer el fondo. Perfecto, don Edwin. Una vez que hemos entendido ese concepto, ¿verdad? Es importante ver qué responsabilidad tienen los centros educativos, porque como bien usted lo está explicando, uno mes a mes revisa su salario y ahí ve la contribución que hace, ¿verdad? En el caso nuestro al régimen de la caja, pero en el caso de las personas trabajadoras de la educación, y si estamos hablando del régimen de capitalización colectiva, al RCC. Entonces uno ve la cotización, ¿verdad? Pero ¿cuál es la responsabilidad de los centros educativos de esa retención que se hace tanto de la cuota obrera como también la responsabilidad de pago de la patronal? Y en este sentido, ¿cuál es la responsabilidad de ellos con el traslado efectivo y oportuno que le tienen que hacer de esas cotizaciones que se hacen mes a mes a Jupema? Claro. Aquí es importante tener presente que ya el patrono mes a mes está haciendo esa deducción, ¿verdad?, hacia los obreros, hacia cada uno de sus colaboradores, y el que se retengan esos recursos por parte del patrón, pues lo hace incurrir en un delito penal como es la retención indebida. Y adicionalmente a esto, bueno, ellos también tienen la obligación de aportar lo que le corresponde como patrono, y en este caso también está infringiendo la ley 7531 respecto a esa contribución en tiempo y forma. Eso es muy importante porque, bueno, como lo decíamos anteriormente, uno confía, ¿verdad?, de que su patrono sí le dice en la boleta de salario o de retención que hay un aporte que se hace y uno confía que se está haciendo ese traslado directamente a Jupema. Pero ¿por qué? ¿Qué impacto tiene el no pago oportuno de estas cotizaciones al régimen de pensión? Claro. Tenemos dos efectos inmediatos, ¿verdad? El primero, y como lo hablábamos, esto es un tema de seguridad social, ¿verdad? Es un tema de que con ese aporte tripartito nutrimos las cuotas que a futuro van a ser el sustento para las pensiones de cada uno de los afiliados. Si el patrono no nos cancela esas contribuciones, pues puede suceder que venga el afiliado ya en sus momentos de pensionarse y tengamos que decirle, vea, le hacen falta cuotas porque su patrono no las reportó en tiempo. ¿Y qué obliga esto? A la persona lo que va a obligarle es, si el patrono no se pone al corriente con esas deudas, esas cuotas, le tocará a la persona laborar tiempo adicional, ¿verdad? Que eso es injusto para esas personas. Adicionalmente, bueno, tenemos un efecto también del tiempo. Estos recursos lo que hacemos es recibirlos, ponerlos a trabajar para lograr rendimientos a futuro que nos garanticen poderle dar las pensiones a las personas durante un plazo significativo. En nuestro caso en el RCC, pues nosotros, según los estudios actuariales que hemos hecho, nosotros garantizamos que las más de 9.000 pensiones que tenemos a la fecha y los más de 115.000 afiliados que tenemos a la fecha van a gozar de una pensión por más de 100 años, ¿verdad? Eso podemos nosotros refrendarlo por los estudios actuales que tenemos. ¿Y eso cómo lo logramos? Porque recibimos esas cotizaciones en tiempo y forma
forma, las ponemos a producir, hacemos inversiones de forma adecuada, responsable, para lograr rendimientos, ¿verdad?, que nos nutran ese fondo. Si no recibimos el cacao, que serían las aportaciones, pues nos limita lo que podamos generarle a futuro a esos rendimientos. Y por ende el fondo se va a ver también comprometido, ¿verdad? Entonces es importante poder recibirlas en tiempo y forma. Y eso que usted mencionó es muy importante porque primero hay un tema de confianza, ¿verdad?, que vimos anteriormente. Y por otra parte también, detrás de estas cifras y detrás de estas no aportaciones, hay familias afectadas, hay personas, como usted bien lo menciona, y de ahí la importancia, y aquí hago, digamos, un hincapié en un tema que es fundamental. Uno a veces confía, ¿verdad? Y la confianza no es su mejor compañera en algunas ocasiones, sobre todo en temas tan particulares como estos de las cotizaciones y las pensiones, porque es súper importante que uno lleve una revisión exhaustiva. Y yo diría que mes a mes, don Edwin, es fundamental, ¿verdad? Y Jupema tiene los mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Y ahora usted nos va a contar un poquitito más acerca de cómo yo, digamos, como persona trabajadora, podría verificar que efectivamente mi patrono está haciendo las cotizaciones, que cuento con esas cotizaciones, que si bien es cierto, tal vez hoy tenga 5 años de estar cotizando y yo pueda decir, no, me faltan 30 años para alcanzar mi derecho jubilatorio, yo no espere hasta ese momento para verificar si mi patrono efectivamente ha cumplido con la responsabilidad legal que corresponde, sino que puedo ver en tiempo si esa situación no se está dando y pude llegar, digamos, a hacer una denuncia efectiva, porque también Jupema pues la recibe, ¿verdad? Y poder presionar para que realmente ese cumplimiento se dé, ¿verdad? Y no verme afectado, como usted bien lo dice, porque tenemos muchos casos en Jupema, lastimosamente, ¿verdad?, de personas que llegaron con la gran ilusión, porque ya habían alcanzado la edad, ya según sus proyecciones podían pensionarse, pero determinado momento, cuando verifican sus condiciones, ¿verdad?, el patrono no ha hecho los aportes. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que también es meritorio que hagamos mención, es el hecho de las verificaciones de cuotas, porque mes a mes o cada 3 meses, dentro de las proyecciones que también se hacen, ¿verdad?, el departamento financiero nos hace un envío, ¿verdad? Entonces, para ir en orden, primero, ¿cómo puedo verificar yo como persona trabajadora que mi patrono está al día con Jupema y que me está trasladando mis cuotas, que mis cuotas particularmente, ¿verdad?, están siendo depositadas a Jupema? Primero por ahí, para ir por varias consultas que ahorita nos van a surgir, don Edwin. Claro, no, bueno, en este caso, como usted bien indica, esa revisión en tiempo que hagan las personas es sumamente valiosa. Nos permite actuar con antelación, prevenir, poder acercarnos a los centros educativos y actuar, ¿verdad?, conforme a las potestades que nos da la ley. Entonces esa revisión previa que hagan los afiliados es de suma importancia, nos ayuda muchísimo en nuestra gestión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros en nuestra página web, por ejemplo, tenemos a disposición un link que se llama Consulta Patronal, donde las personas podrían, con el número de cédula jurídica del centro educativo, verificar inicialmente si el centro educativo está o no moroso. Entonces ahí le va a aparecer la consulta y va a decir el centro educativo X está al día o no. Entonces, si está al día, pues eso es una buena señal. Si está moroso, pues ya es una señal de alerta. Bueno, también es importante, nosotros periódicamente remitimos estados de cotizaciones a las direcciones de correo que tenemos registradas de nuestros afiliados. Entonces es sumamente importante que tengan sus registros actualizados, ¿verdad? Es sumamente datos, importante, sí, porque nos ha pasado que a algunas personas tal vez no le han llegado porque han cambiado el correo, porque lo digitaron mal en su oportunidad. Entonces es importante que tengan el correo actualizado, que una vez que reciben el estado de cotizaciones, que se den a la tareita de darle una revisión a esas cotizaciones, ¿verdad? Para ver si encuentran alguna inconsistencia, ¿verdad? Sea respecto a un salario reportado, sea que le faltan cuotas específicas. Y entonces a partir de ahí, que nos hagan saber de esa situación. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, esto lo pueden hacer. Nosotros tenemos una unidad de inspección adscrita al Departamento Financiero Contable, y entonces se pueden comunicar directamente con esta unidad. Igual podrían hacerlo también por medios electrónicos, remitiéndonos un correo a la cuenta de correo supervisión@juntadepensiones.cr, donde nos informan de que encontraron una inconsistencia, de qué tipo,
nuestro equipo de inspección va a recibir ese correo y va a circularle un formulario para que complete la información respecto a una posible denuncia, que se extienda en la explicación del caso y que adjunte la evidencia que considere pertinente, para con eso empezar a analizar el caso y ver si es procedente o no abrir un proceso de inspección hacia el centro educativo. Entonces ya con ese proceso de inspección ya nosotros tenemos herramientas adicionales para ir y presionar por esa inconsistencia que pudiera estarse dando en ese centro educativo. Y eso es muy importante, don Edwin, y a veces hay mucho temor por las personas por realizarlo, ¿verdad? Es una de las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿verdad? Porque la persona dice, bueno, no, es que este es mi trabajo y si yo denuncio esto, entonces puede que me exponga a que me despidan. ¿Por qué es tan necesario, verdad, y tan relevante que esas personas, si ven esa inconsistencia o si ven esa situación, no solamente piensen en su futuro y el de su familia, sino también les den a ustedes los mecanismos, verdad, para poder sustentar una denuncia? Claro. Como usted indica, hay actuaciones que no podemos realizar de oficio, ¿verdad? Entonces sí, este insumo de los afiliados nos es de suma importancia. Como usted indica, no necesariamente pensando solo en el tema personal, sino que normalmente cuando se da una actuación de ese tipo, involucra a varias personas, ¿verdad? Incluso a la totalidad de docentes de un centro educativo, claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita a julio tenemos un saldo en mora de más de 6.000 millones, ¿verdad? Por ahí por cobrar entre los diferentes centros educativos, y estimamos que hay afectados más de 2.000 afiliados, ¿verdad? Entonces es una cifra muy importante. Entonces tal vez con uno que sea diligente, que revise la información y nos haga saber eso, pues puede estar beneficiándose no solo él, sino a su comunidad inmediata de afiliados en ese centro educativo, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante y en realidad JUPEMA dispone de las herramientas, ¿verdad?, para poder hacer efectivo eso, pero ocupamos también, como bien usted lo menciona, de esa ayuda. Porque usted hizo antes un análisis muy importante, ¿verdad? De que estas cotizaciones, y creo que en otros programas lo hemos visto, no es que aquí entra y se guarda debajo del colchón, como decimos, ¿verdad?, jocosamente, sino que son producto de estas inversiones. Usted ahora daba un dato sumamente relevante. Si hay 6.000 millones, ¿verdad?, que están debiendo estos centros educativos, imagínese cuánto podría estar, y también el impacto que puede tener en la rentabilidad del fondo, ¿verdad?, el no tener oportunamente esos recursos para invertirlos. Usted bien lo mencionó ahora, ¿verdad? Somos el fondo más grande del país y también podemos garantizar las pensiones en los próximos 100 años, pero esas condiciones se mantendrán siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros tengamos una recaudación efectiva de esos recursos y podamos hacerlo como corresponde. Efectivamente, sí, el tema del tiempo en temas de pensiones es fundamental, ¿verdad? Al final lo que estamos haciendo, lo que realizamos en pensiones es que los recursos que recibimos hoy o que recibimos ayer los vamos a poner a producir para garantizar esa seguridad de los afiliados en el mañana. Y eso solo lo podemos hacer contando con esas aportaciones tripartitas, ¿verdad?, en tiempo y forma. Un retraso en cualquiera de estos aportes, pues incide en que no los pueda colocar en tiempo, incide a que tenga menores rendimientos. Por ejemplo, para poderle cobrar al Estado, por ejemplo, yo necesito primero que el patrono me pague el aporte obrero y el aporte patronal, y con eso ya puedo cobrarle al Estado. Pero si ni siquiera me han pagado eso, tampoco puedo irle a cobrar al Estado. Es una cadena. Entonces es una cadena. Entonces por eso es importante poder recibir esas aportaciones, porque en la medida en que algo se atrase, esos recursos van a tardar más en llegar y van a producir menos a futuro. Don Edwin, hagamos un recuento entonces. Primero, importantísimo, tener datos actualizados. Yo creo que usted puso en el centro, ¿verdad?, un punto primordial, porque si yo no tengo datos actualizados, no puedo recibir los envíos de los estados, ¿verdad?, mensualmente como ustedes lo hacen. Un punto importante. Segundo, ¿verdad?, como usted bien lo mencionó, si yo puedo hacer una revisión directamente desde el sitio web de JUPEMA, ¿verdad?, para ver la condición de mi patrono. ¿Y cómo hago yo si no me sé la cédula jurídica? ¿O cuál es otra forma de poder revisarlo? El tema es que sí,
la llave principal, digamos, de esta consulta sí corresponde a la cédula jurídica porque es un número identificador único, ¿verdad? Para cada institución en el país. Entonces, por eso sí es importante, sí es necesaria ese número de identificación. Normalmente, sea en las colillas de pago o en el contrato laboral, normalmente ahí se incluye ese dato, ¿verdad? Entonces, tenerlo por ahí de primera mano no está de más, ¿verdad? Claro. Y hacer esa revisión diligente. No tiene que ser todos los meses, pero con cierta frecuencia hacer esa revisión diligente nos puede ayudar mucho, no solo al afiliado, sino a nosotros en nuestra gestión. Sí. Y otro punto importante para que también usted no lo reafirme, ¿verdad? Es la posibilidad que tenemos. Ya vimos, ¿verdad? Que si no nos tenemos que saber la cédula jurídica, podemos verlo en las colillas o podemos de alguna forma identificarlo. O incluso hasta podría verse a través de una llamada o a la inspección acá en Jupema para poder verificar ese dato. ¿O cómo podría yo hacerlo? El tema principal que tenemos por ahí es que algunos centros educativos, digamos, tienen razones sociales razón social, diferentes. Exacto, y razón comercial. Entonces, normalmente utilizan su razón comercial a efectos de identificación al público. Claro. Y esa difiere de la razón social, ¿verdad? Entonces, ahí, si bien pudiera hacerse la consulta, a veces, dependiendo de ciertos factores, pudiera no ser tan efectiva, ¿verdad? La respuesta. Pero bueno, ya sabemos que esa es una opción, que podemos verlo en la colilla, que podemos verlo, de alguna manera podemos buscar la información, ¿verdad? Y yo creo que lo que buscamos acá en este espacio es hacer conciencia, primero, de la importancia que tienen esas cuotas, ¿verdad? Para ir creciendo el fondo. Por otra parte, de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De verificar que si mi patrono está haciendo un traslado efectivo, y también una responsabilidad que no puedo dejar de lado, ¿verdad? Y es también mi responsabilidad de que si eso soy consciente de que no está haciéndose efectivo, tengo que denunciar, ¿verdad? Que la denuncia es nuestro principal recurso para poder ayudarle desde Jupema, ¿verdad? Don Edwin, para ir cerrando, ¿verdad? Yo siento que es súper relevante en la experiencia que usted tiene y con los consejos que nos puede dar a las personas trabajadoras de la educación, sobre todo, obviamente, de centros educativos privados, que es en lo que se enmarca este podcast hoy. ¿Qué otros consejos le podría dar usted o reflexiones finales sobre lo que debemos hacer y por qué es tan importante que nosotros tengamos una fiscalización permanente de estos temas? Claro. Yo, digamos, la reflexión principal, como lo decíamos desde un inicio, sería que se entienda que todos somos parte de esto, ¿verdad? Entonces nosotros administramos los recursos y tratamos de hacerlo de la mejor forma, de la más eficiente, conservadora, ¿verdad? Tratando de que esos recursos crezcan. La participación de los afiliados es de suma importancia, ¿verdad? Entonces necesitamos que participen, que se involucren en esas revisiones de forma constante, de ser posible, ¿verdad? Y que nos informen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? En la medida en que logremos esa sinergia, vamos a lograr mejores resultados. Nosotros vamos a poder actuar en tiempo ante los patronos. Algunos de esos procesos sí incluso llegan a otras instancias, entonces nos toca llevarlos incluso hasta cobro judicial a esos patronos. Y con lo que ya sabemos de que los temas judiciales pueden demorarnos muchos años. E incluso cuando se falla, aunque el juez falla a favor, ¿verdad? Pudiera darse el caso de que el centro educativo no cuenta con activos o con bienes para poder hacer efectivo ese cobro judicial. Y entonces, en la medida en que demoremos todas estas acciones, podemos estar expuestos a esa situación. Entonces, si actuamos de forma diligente, en tiempo, nos permite poder ir con esa antelación hacia los centros educativos, poder gestionar antes de llegar a esas posibilidades, poder negociar. Nosotros tratamos incluso a los centros educativos de brindarles herramientas para que se pongan al día en sus obligaciones, ¿verdad? Entonces poder negociar y poder llegar a ese buen puerto, porque no se trata tampoco de estrangular a los centros educativos, pero sí poderles dar y canalizar las herramientas para que hagan sus aportaciones en tiempo y forma. ¿Para qué? Para que los afiliados, cuando vengan a reclamar su derecho de pensión, pues no tengan ningún inconveniente y se hagan un trámite lo más expedito posible. Claro, por supuesto, como debe ser. Como debe ser, exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Edwin, por esta participación, por estos mensajes tan importantes que nos trajo hoy, y de verdad a nuestras personas afiliadas y sobre todo aquellas que laboran en un centro educativo privado, les extendemos una invitación para hacer una revisión de estos temas que hoy nos ha comentado don Edwin,
porque realmente es de gran relevancia para nuestro futuro y el futuro de ustedes de poder gozar de una pensión digna, pero antes tenemos que verificar una serie de acciones, ¿verdad? Y sobre todo este tema de la morosidad que, como lo vimos a lo largo de este episodio, es clave. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde vamos a ahondar más sobre el tema de la morosidad en centros educativos privados. Muchas gracias. Pensiones, lo que debes saber.